Dios les bendiga, ¿cómo están? Gloria a Dios. Como dijo el pastor, es un privilegio estar en este lugar. Obviamente no quiere decir como, sí, voy a ir a predicar. Aquí donde me ven mi corazón está a 1000. Pero quiero que le pidamos a Dios que sea el Espíritu Santo hablando por medio mío, una palabra que me gustó mucho, me inquietó, me motivó, y hoy los invito para que tengan sus oídos atentos, a que no dejen que nada ni nadie los distraiga. Si alguien empieza a hablarles que es que ayer pasó, no, espere un momentico que tengo que escuchar hasta el final. Si viene un pensamiento de, ¿será que dejé alistando la ropa de los niños? No, quíteselo y diga, Señor, ayúdame a escuchar para poder recibir la palabra que tú quieres que yo reciba. Vamos al libro de Job. Job 1, capítulo 21. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Job 1, 21. Amén. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a entregarle esta palabra al Señor. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para glorificar tu santo nombre, Dios. Gracias por este tiempo especial donde tú pudimos alabar, adorar, maravilloso Señor, con nuestra voz, Señor, con nuestro cuerpo. Queremos glorificarte porque tú eres el dueño de todo, maravilloso Señor. Tú eres nuestro creador y además eres nuestro Padre maravilloso. Te damos gracias por un nuevo año más de vida, Señor maravilloso, entendiendo, Señor, que tú eres nuestro Dios soberano, que permite que hoy nos levantemos, Señor, para venir a tu casa y escuchar de tu voz, Señor. Te pedimos, maravilloso Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones, que esta palabra no solo la escuchemos, no solo seamos oidores de ella, sino hacedores de ella, maravilloso Señor. Y te pido, Dios, que seas usando mi vida, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor, hablando a través de ti, Dios. Yo me hago a un lado, Señor, para que tú te glorifiques de forma especial, Señor, y que esta palabra se quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo entregamos todo a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, resulta, yo soy contadora pública y tengo una maestría en administración, gloria a Dios, y mi papá quería que estudiara derecho, pero era mucha lectura, muchas leyes, y yo dije no, ya para tanto no doy. Pero hoy quiero dármelas un poquito de abogada. Así que la prédica se llama En defensa de la esposa de Job, así como lo escucha. Entonces, resulta que el pastor nos decía que los martes empezamos a ver un libro que me recuerda, ¿cómo se llama? El libro que estamos viendo. Sí, estamos viendo un libro de intercesión. Despertando a los valientes. Y es muy bueno. Si usted no ha venido, no lo ha escuchado, lo invito a que lo haga. Los martes además va a estar virtual y solo tenemos que venir una vez, así que no hay excusa, y está súper bueno porque habla mucho de la vida espiritual. Y teníamos una pequeña conversación, el pastor nos estaba enseñando, no me acuerdo exactamente qué era el tema, pero llegamos a la esposa de Job. Y resulta que nosotros en nuestra familia hacía mucho tiempo ya habíamos tenido un devocional de Job. Y en ese devocional la persona que nos enseñó nos decía como, al final yo me quedé pensando como que Dios había redimido a Job, pero nunca pensé en la esposa. Y ese día fue como desbloqueado algo que yo lo tenía diferente pensado. Entonces fue maravilloso y me fui a estudiar y le preguntaba a Yesid, y yo, ¿cómo así? Pero y esto, y cuestionaba de lo que decía y trataba de entenderlo. Y resulta que mientras hacía eso, se me vino a la mente En defensa de la esposa de Job. Y yo dije, esa puede ser el título de una prédica. Eso fue el año pasado, eso fue ya hace bastantico. Y cuando el pastor me dijo que hoy tenía el privilegio, vino de nuevo esa prédica a mi mente. Entonces dije,
lo vamos a hacer. Listo, obviamente en oración, y el Señor ha sido muy bueno en esta palabra. Pero no podemos defender a alguien si no está. Así que hoy invitamos, y por eso les dije, por favor, afinen sus oídos, por favor, que pase Job, que es nuestro principal protagonista de esta historia. Ahora que pase la esposa de Job, porque también debe estar. Gracias por venir. Entonces quiero que ustedes se imaginen, quiero que ustedes piensen. Ahora yo quiero Job que nos cuente cómo era su vida antes de la tragedia. Trataba de ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una enorme hacienda con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Wow, Job era rico, ¿cierto? Tenía de todo. Pero ahora hagámosle la misma pregunta a la esposa de Job. ¿Cómo era su vida antes de su tragedia? Era muy feliz. Mis hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Tenía un gran esposo, porque cada que terminaban estas reuniones, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme todos mis hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todo lo que están escuchando está en el libro de Job, en el primer capítulo, ahí lo pueden seguir. Pero ahora, para los que de pronto, si hay alguien que no saben, lo que pasó con Job fue lo siguiente. Resulta que dice la palabra de Dios que estaba un día reunido Dios con sus hijos, y entre esos vino Satanás. Satanás, como siempre, metiéndose y queriendo hacernos daño. Y dice que llegó a esa reunión y le dice Dios, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rondar la tierra. Y Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job recto, perfecto y apartado del mal? Y Satanás le dice que sí. Así que él le dice, claro, pues si tú no lo tuvieras cercado, si él no tuviera todo, pues igual yo creo que ya no te adoraría y que te maldeciría o blasfemaría contra ti. Entonces Dios le permite tocar las cosas de Job. Le dice, toca todo menos su vida. Ahora, antes de continuar con la historia, aquí hay varias cosas que nos pueden confrontar un poco, porque, o al menos a mí me confrontaba, porque Dios lo permite. ¿Por qué hay esas cosas que Dios permite hacer? Pero preguntémosle a Job. Job, ¿qué hiciste en esta situación? En ese momento me levanté y rasgué mi ropa, rasuré mi cabeza y me postré en tierra y adoré a Dios. Wow, Job, pero ¿nunca te preguntaste por qué Dios lo permitió? No, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Y dice la palabra de Dios que en todo esto Job no atribuyó a Dios y él no pecó. Esta es una lección que todos debemos pensar. Muchas veces creemos que porque somos cristianos o porque nos acercamos a Dios o porque venimos a la iglesia, nada nos puede tocar. Y lastimosamente he visto cómo cada vez más números de cristianos están cerca a Dios por la razón equivocada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios no cumple lo que yo quiero que cumpla, me aparto de la iglesia, blasfemo contra Dios. Pero resulta que Job nos da una gran lección porque él la tiene clara. Él sabe que Dios es Dios soberano, que Dios nos dio todo y sin embargo él glorifica el nombre de Dios. La canción que escuchábamos al principio en la alabanza de Pablo y Silas adorando en la cárcel se escucha muy bonita, pero no debió ser fácil.
no debió ser fácil estar atrapado. Después que ellos venían de predicar, uno creería, no, necesitaban, era un banquete, pero ¿qué los recibe? La cárcel. Pero ellos adoraron a Dios porque conocen a su Dios. Y iglesia, esta mañana yo quiero decirles que conozcamos a nuestro Dios, que independiente de nuestra situación, de nuestra enfermedad, Dios es Dios y Dios es fiel. Y el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere restaurar. Ahora, continuando con la historia, Job, ¿nos podrías contar qué fue lo que Satanás te quitó? Un día estaba sentado en mi casa y de repente vino un mensajero. Era uno de mis criados. Me dio una mala noticia. Los bueyes estaban arando en el campo y los burros estaban comiendo pasto cerca de ellos. De pronto llegaron los sabeos y mataron a mis criados a filo de espada, y solo escapó uno para darme este mensaje. Pero aún no terminaba de contarme esta tragedia cuando llegó otro y me dijo: fuego cayó del cielo, quemó mis ovejas y los pastores. Aún no terminaba y vino otro y me contó que los caldeos arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a mis criados a filo de espada. Este tampoco terminaba y vino otro y me dio una noticia aún más grave. Mis hijos y mis hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, y un gran viento vino y azotó la casa, la cual cayó sobre los muchachos y murieron. Qué trágico, ¿cierto? No sé si les ha pasado que a veces uno dice que tiene esos días malos, que se levanta y se te riega el café, peleas con la mamá, con el esposo, después vas al trabajo, llegaste tarde, te regañan los jefes y tú dices, pero ¿a qué hora va a acabar este día? Y empieza una tras otra situación a caer sobre nosotros, ¿cierto? Ahora imagínense lo que le pasó a Job. Era una tragedia y cuenta, no terminaba uno de decirme lo que pasó y venía el otro diciéndome aún una mala noticia peor que la anterior. Pero esposa de Job, ¿qué fue lo que Satanás te quitó? Todos piensan que como en la Biblia solo menciona a Job, no me afectó a mí también, pero yo soy su esposa y me dolía todo lo que afectara a nuestra familia. Además, perdí lo que más amaba. Las mamás me entenderán porque saben que no queremos que nada ni nadie toque a nuestros hijos, así que yo solo me sentía destruida y quería morir. Esta parte, iglesia, no está en la Biblia, pero yo creo que es lo más lógico, ¿cierto? Si a veces yo escucho cuando les van a tocar a las mamitas sus hijos, las mamitas sacan un superpoder de si se meten con mis hijos, se meten conmigo. Yo no tengo hijos, pero por ejemplo mi sobrina, que es lo más cercano, si se enferma, todos estamos pendientes. Así me imagino que pasó. Entonces esto no está literal en la Biblia, pero yo creo que fue así. Ahora, después de eso, Satanás no quedando contento porque como Job no pecó, nuevamente en el capítulo 2 nos dicen que estaban reunidos los hijos de Dios y vino Satanás en medio y le dijo, no, es que él no maldijo, fue porque tú no dejaste tocar su salud. Así que Dios, porque Dios vuelve y le dice, ¿viste? Como un papá orgulloso, ¿viste a mi hijo recto, perfecto y temeroso de Dios? Y cuando yo lo leía, pensaba primero y decía, pero Dios decirle otra vez si ya había tocado, ¿por qué? Pero después yo decía, es que Dios es nuestro Padre y Él también está orgulloso de lo que nosotros hacemos. Esto lo muestra porque Él dice, como con ese orgullo, y yo escucho a los papás cuando sus hijos se suben acá, viste a mi hijo cómo cantó, viste a mi hija cómo cantó hermoso, cómo tocó, cómo danzó, hizo bandera, y ese es su orgullo. Entonces yo creo que es así como Dios también, como ese padre orgulloso de su hijo, lo mencionaba. Y le dice Satanás, pero si me dejas tocarle su piel, su salud, seguro te maldice. Y Dios se lo permitió. Job, ¿nos puedes contar qué enfermedad te dio? Me dio una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de mi cabeza. La picazón era tan insoportable que me tocaba rascarme con un tiesto y permanecer sentado en medio de la ceniza. Terrible, ¿no? A veces lo leemos, pero yo creo que fue una situación muy difícil
Cuando nosotros vemos a un familiar enfermo y que no podemos hacer nada, sentimos esa impotencia de cómo poderlos ayudar. Por eso, esposa de Job, ¿cómo te sentiste al ver a tu esposo de esta manera? Fue muy difícil para mí. Job era un hombre fuerte y valiente, y ahora lo veía humillado y enfermo. Ahora, después de estas situaciones, en Job capítulo 2, versículo 9, viene un punto álgido de la historia. Y nos dice que la mujer de Job le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Es cierto, Job, que tu esposa te dijo esto? Sí, es cierto. Esposa de Job, ¿usted acepta estos cargos? Sí, los acepto. Soy culpable. Saben, muchas veces yo he escuchado esta historia, muchas. Y al principio, cuando yo la escuchaba, lo primero que se me venía a la mente era: ¡ay, esa esposa de Job es tremenda! ¿Cómo le va a decir eso a su esposo? No, el colmo de la esposa de Job. Pero resulta que pocas veces nos ponemos en los zapatos del otro. A veces somos más fáciles para juzgar y condenar que ponernos en el lugar. Es por eso que en parte quería hacer la enseñanza de esta manera, para que sea un poco más, no solo leerlo, sino un poco más sensible a nuestra mente y a nuestro corazón. A veces cuando pasa algo, incluso a veces la iglesia somos culpables de que un hermanito no haya vuelto, porque juzgamos: ay, no vino, ay, ya no sirvió, quién sabe qué estará haciendo, o quién sabe. Entonces somos también culpables, porque nosotros fácilmente llegamos a juzgar cuando no estamos en la condición de los demás. Primer consejo: estamos llamados a ser como Jesús, y me encanta su ejemplo, porque cada que el Señor iba o había una situación con la prostituta, Él dijo: ellos no te juzgaron, yo tampoco lo haré. Sin embargo, la abraza, siente ese abrazo y le dice: no peques más. No significa que nosotros aprobemos el pecado, significa que seamos más empáticos con las demás personas y podamos decirle, llevarlas al amor de Cristo, porque es el Espíritu Santo quien trae ese convencimiento. Ahora, aquí hay una situación que, permítanme decirlo, la esposa de Job era mujer. Y las mujeres somos un poquito más impulsivas, la mayoría, impulsivas e impacientes que los hombres, ¿cierto? Que si nos pasa alguna situación, ya queremos solucionarla, si queremos tener el control de todo. Y yo creo que esto pasó con la esposa de Job. Ahora, también somos expertas en mandar, y más a nuestros esposos, los que estamos casadas, ¿cierto? Yo he escuchado: dígale al pastor qué tal cosa, dígale a no sé qué, y estamos como mandando a los demás. Amén, digan las esposas. Ahora, yo pensaba en eso, y aquí no dice que la esposa maldijo a Dios, dice que le dijo a Job que maldijera y que se muriera. Tal vez por un acto de impulsividad que nosotras, sobre todo las mujeres, pero es para todos, debemos pedirle mucho a Dios ese dominio propio. Esta mañana yo quiero ser vulnerable con ustedes, porque lo sentía. Primero dije: no, me da pena. Después dije: no, tengo que decirlo. Hace algunas semanas yo estaba discutiendo con mi esposo. Y yo estaba ya impaciente porque él no decía lo que yo quería que él dijera, o hacía lo que yo quería que él hiciera. Entonces, en mi pensamiento dije: ¿de qué sirve que los dos le sirvamos a Dios si igual estamos peleando? Sí, eso lo dije yo, la que está aquí parada. Porque no estamos apartados a tener esos pensamientos que nos dañan. Y pequé porque estuve un día entero o dos sin querer hablar, como ya no quería nada, y pequé. Pero volví al Señor, y el Espíritu Santo traía esa confrontación a mi vida de que no podía ser así, de que los dos amábamos a Dios. Y abrí mi corazón y hablamos y oramos, y el Señor restauró nuestra familia. Entonces yo creo que algo así pasó en esa situación.
Y yo creo que todos aquí hemos tenido algún pensamiento, algún hecho que nos ha apartado de Dios, que nos hace pecar. Pero el Señor en su misericordia, desde el principio, tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan de salvación. Ahora imagínense después cuando yo estaba haciendo esta prédica, yo decía, ¿qué tal si yo pensé eso por una bobada? Ahora pues imagínense la esposa de Job con todas esas tragedias. Me encanta porque Job después, cuéntenos qué fue lo que usted le dijo a su esposa. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Gran lección que dio Job a su esposa y que nos da a nosotros. Ahora, igual que la esposa de Job, nosotros también somos culpables, somos pecadores, porque pecamos con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Yo diría que casi diariamente, porque estamos tentados, estamos en esta vida que cada día es un poco más ligera, que cada día queremos más. Entonces vienen estos pensamientos, vienen estas acciones a nuestras vidas que no agradan a Dios. Pero Dios conoce nuestra condición y Él tiene un plan en todo esto para darnos salvación, redención y perdón. En el capítulo 42, pasamos más adelante, al final del libro, y los invito a leer todo el libro, es muy interesante. Desde el versículo 10. Dice que Dios le dio el doble a Job de lo que tenía. Job, ¿nos puedes contar qué fue lo que Dios te dio? Ahora Dios multiplicó todo lo que tenía. Me dio 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuve 7 hijos y 3 hijas. Wow, el Señor multiplicó todo. Esposa de Job, ¿nos puedes decir que Dios te multiplicó? Dios nos multiplicó todo, y en toda la tierra no había mujeres más hermosas que nuestras hijas. Su padre les dio herencia entre sus hermanos, y vi a mi esposo feliz porque murió viejo y lleno de días. Le damos gloria a Dios. Yo no sé si usted entiende lo que aquí pasó. El Señor en su misericordia y en su fidelidad multiplicó todo lo que se le había quitado a esta familia. El Señor conoce nuestros corazones y sí, pecamos, pero si volvemos a Él y le pedimos perdón con nuestro corazón y le decimos que nos ayude a caminar con Él, si todas las mañanas nos levantamos a entregarle ese día a nuestro Dios, el Señor nos perdona, nos redime. Leía en un devocional de Alex Campos y su esposa que cada día una nueva hoja, una hoja en blanco en la que el Señor puede volver a reescribir nuestra historia. El pasado ya pasó, nos hemos equivocado muchas veces, pero el día de hoy es el que estamos viviendo. Entreguémoselo al Señor. Dice la palabra de Dios, busquemos el reino de Dios y todas las cosas, el resto de cosas serán añadidas, pero muchas cosas hacemos la fórmula al revés. Queremos buscar con nuestras fuerzas todo lo que no tenemos y después cuando ya estamos hundidos, metidos, es que Dios, ayúdame porque no debí meterme en esto, ayúdame porque no debí pensar en esto. Así que Él les multiplicó y resulta que yo cuando inicié la enseñanza les decía que en nuestra familia tuvimos un devocional y en este devocional había una teoría que decía que Dios no había redimido a sus hijos con la misma esposa, porque pues esta esposa mandó a maldecir a Job. Pero estudiando y creyendo y conociendo a nuestro Dios, yo creo que era la misma esposa. Y por eso se llama la prédica en defensa de la esposa de Job, porque el Señor
nos redime, porque el Señor nos perdona. Y yo creo que cuando le devolvió a sus hijos, debían tener el mismo ADN. Si era con otra esposa, iban a tener un ADN diferente. Y conociendo a nuestro Dios, debieron ser los mismos hijos. También se preguntaban, pero ¿por qué le dio 10 si antes tenía 10, entonces debía darle 20? Pero resulta que eran sus 10 hijos y los otros 10 creyendo que era porque se iban a ver en el cielo. Entonces ahí estaban doblados sus hijos. Hay algo muy bonito y yo les quería contar toda esta historia porque busquemos al Señor. No leamos la palabra de Dios solo leyéndola como loritos y como ya cumplí con el devocional, ya cumplí con ir a la iglesia. Busquémoslo, escudriñemos, preguntémoslo. Hace unos días estaba leyendo un estudio de CLC, si mal no estoy, que decía que esta generación era muy fácil que los veíamos servir y demás, pero entran a la universidad o entran a trabajar y es muy fácil que se aparten de Dios, porque estamos por las razones equivocadas, porque estamos, pero no porque sea una convicción, porque lastimosamente se nos olvidó preguntar, se nos olvidó cuestionar, se nos olvidó que esta palabra de Dios es palabra viva y que esta palabra cada día nos habla, pero tenemos que hacerlo. Dios, ¿tú qué quieres que yo aprenda de esto que leí esta mañana? Señor, ¿tú qué quieres que yo aprenda de esta enseñanza que acabo de escuchar? Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Pero nos empezamos a convertir como en robots. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y me voy para la casa. Y es como si nada pasara, como si nuestra vida fuera igual que la de los demás, ¿no? Yo cada día veo cómo los cristianos nos parecemos más al mundo en vez de ser al revés. ¿Cierto que sí? Sin llegar obviamente a la religiosidad, pero cuando preguntamos, cuando cuestionamos, cuando alguien de afuera nos pregunte, que nosotros tengamos convicciones, pero no solo decir, es que yo sirvo a Dios porque Él me dio una casa. Yo sirvo a Dios porque Él me dio un trabajo. Lo servimos porque Él nos dio perdón, porque la palabra de Dios dice que Él envió a su Hijo Jesús a morir por ustedes y por mí, para que todos los que en Él creamos tengamos vida eterna. El Señor Jesús no murió para darnos un Ferrari. Todos pensaron en la canción de Shakira, ¿verdad? Ahí está. El Señor quiere nuestra alma, al Señor le interesa nuestra alma, y esto es lo que Job tenía claro. Esto es lo que Pablo tenía claro, y esto es lo que todos los que están en la historia de la Biblia tenían claro. Claro que sí, no me malinterpreten, yo no quiero que hoy digan, no, el Señor quiere que yo sea pobre y se va. No, Dios no quiere eso, llévenselo en su mente y en su corazón. Dios nos quiere bendecir, pero si aún no lo hace, gloria a Dios, aleluya. Y aquí es fácil decirlo, pero aún en la dificultad, Señor, yo no sé por qué estoy pasando esto, no sé por qué me falta esto, por qué estoy enfermo, por qué tengo esta situación, por qué no consigo trabajo, y cada uno pensará en las diferentes situaciones de la vida. ¿Por qué estoy luchando contra este pecado? Yo no lo sé, Dios, pero yo quiero glorificar tu santo nombre. Y esa es la convicción que ustedes y yo debemos tener. Dios quiere que usted hoy, esta mañana, le entregue su corazón por las razones reales, no por lo que Él nos pueda dar. Él conoce nuestras dificultades, nuestras enfermedades, pero Él quiere redimirnos. En la canción que todos cantábamos, y es que hago énfasis en las canciones porque a veces cantamos o a veces recitamos, pero no pensamos en lo que cantamos, no nos volvemos como maquinitas de costumbre, ¿no? Y esta canción, la última canción, es tan fuerte. La primera vez que yo la escuché, sentí algo en mi corazón. Dice, cuando le clavaron
las manos a Jesús. Y solo pensar en eso, ya, no sé ustedes, pero el Señor Jesús sufrió mucho por ustedes y por mí. Y a veces echamos eso al vacío. Nos acostumbramos, sí, yo soy cristiano y listo. Incluso a veces dejamos de compartir la palabra de Dios porque creemos que eso, yo soy cristiano, el otro pues de malas. Porque a veces somos así, que le dieron latigazos. ¿Alguien aquí le han dado latigazos? A mí mi papá me dio con la correa y yo creo que no es ni comparación a como le dieron a Jesús. Y duele, y le tuvo que haber dolido mucho. Y tal vez preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué soportó todo eso? Y adivinen cuál es la respuesta. Lo soportó, ¿por qué? Por amor, porque nos ama, porque Él tiene un plan desde el principio y por eso yo creo que ese plan no era solo para nosotros, era para todos los que están en la Biblia, incluyendo a la esposa de Job. Quiero entonces, para ir terminando, lo primero que tengamos en cuenta es que nosotros somos seguidores de Jesús, somos embajadores de Cristo. Ahora, si somos embajadores de Cristo, debemos representarlo a Él. Y por eso tratemos cada día más de ponernos en el lugar del otro, antes de juzgar y condenar. 2. Y además porque también damos ejemplo, ¿no? Si somos de los cristianos que, no, pero eso es pecado, eso no debería hacerlo, no sé qué, pero si yo me vuelvo cansona con la otra persona o con ese vecino o con ese primo o con ese tío, seguramente va a decir, no, yo no voy allá porque mira esa amargada o ese amargado. ¿Sí me entienden? Hay que pedirle de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo. 2, entender que Dios es soberano y darle la gloria a Él en todo momento, aunque difícil pueda ser. Y volvíamos a retomar que también Pablo es un gran ejemplo por todas las situaciones que le acontecieron a él. Él tampoco nunca pecó contra Dios, sino que él entendía su posición y él entendía que si era fiel, el Señor los iba a respaldar. Y tercero, somos culpables. Todos somos culpables, pero nuestro abogado, nuestro mejor abogado es Jesucristo. Él vino y Él intercede. Es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces, esta mañana, Señor Jesús, yo sé que yo he venido a la iglesia, pero tal vez, Señor, yo no te he dejado entrar en ese lugar en el que me hace pecar. Yo no te he dejado entrar en esa oscuridad donde yo he querido llenar mi pecado y donde tal vez Satanás empieza a meterse por allí en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Decirle a Jesús, sé tú nuestro abogado en todas nuestras situaciones. Mi suegra es una mujer de fe, yo la amo muchísimo porque ella me ha enseñado mucho. Y cuando le contaba diferentes situaciones, ella siempre me decía, no se preocupe, Jesucristo es nuestro abogado, Él intercede por nosotros. Entreguemos nuestras cargas a Él, hagámoslo a Él esa prioridad todos los días de nuestra vida, independiente de nuestros estados de ánimo, porque nuestros estados de ánimo son volátiles. Un día o un rato estamos contentas, al ratico pasó algo, entonces ya estoy bravo y demás. Entonces nuestros estados de ánimo son muy inconstantes. Pero Dios no es inconstante, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Ahora quiero que nos pongamos de pie, que podamos entregarle todas nuestras dificultades a Dios